Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Qué gusto encontrarnos en esta nueva transmisión de esta serie Primero Dios. Y pido disculpas, tuvimos un pequeño problema técnico, ¿verdad? Como la transmisión es en vivo, está uno sujeto a este tipo de cositas, pero acá estamos para hablar hoy del segundo tema de esta serie, que espero podamos disfrutar, repasar algunos conceptos que son bastante importantes, bastante relevantes, así que deseosos de que Dios nos hable a través de su palabra. Así que le pido que me acompañe en oración y para estudiar el pasaje del día de hoy. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tu amor es inagotable. Tú nos amas y nos desafías, Señor, a vivir una vida acorde a las demandas que nos presenta el Evangelio sobre la vida cristiana, pero también porque es lo que tú nos pides para poder disfrutar de la vida como tú la has planeado. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a conducirnos en tu perfecta y plena voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, acá estamos, segunda sesión de la serie Primero Dios, esperando que sea un tiempo de poder aprender y reflexionar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a invertir unos minutitos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy, el texto que nos corresponde es Mateo capítulo 22, los versos del 34 al 40, en un encuentro que Jesús tiene con algunos líderes religiosos en medio de la nación de Israel. En el tiempo en que Jesús desarrolla su ministerio, habían grupos religiosos opuestos entre sí por sus creencias y trataban siempre de demostrar cuál era mejor, cuál sabía más, quién estaba en lo correcto, y Jesús acababa de dejar callados a los líderes religiosos de uno de esos grupos. El otro bando o la otra corriente religiosa viene y trata de ver cómo hace tropezar a Jesús. Entonces uno de esos líderes presenta una pregunta ante Jesús. Pero el pasaje dice así: los fariseos
no se dejaron amedrentar por la derrota de los saduceos y se les ocurrió una nueva idea. Uno de ellos, abogado, preguntó a Jesús. Esto está en la Nueva Biblia Viva, ¿verdad? El texto de Mateo. Dice, y pregunta a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Era una pregunta profunda. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con preguntas profundas. Lo que tenemos que meditar es si realmente en nuestro corazón deseamos conocer las respuestas por las motivaciones correctas. En este caso era probar a Jesús, tratar de tenderle una trampa, meterlo en una pregunta cajonera de la cual no iba a poder salir bien librado según la idea que tuvieron los fariseos. Y entonces Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Amarás a tu prójimo con el mismo amor que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Jesús tiene un encuentro con líderes religiosos. Evidentemente había otra gente a su alrededor y Jesús da la respuesta correcta, la cual es desafiante para nosotros hoy, la cual debe animarnos a caminar en la senda correcta y revisar si estamos actuando de la manera en que Dios espera que actuemos. Ojalá nos acerquemos a Dios con las motivaciones correctas. Y ojalá que aunque tal vez no tengamos el deseo pleno de hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces uno no lo tiene, la religiosidad hace que uno sea así en muchas ocasiones. Por lo menos estemos dispuestos a escuchar lo que Jesús nos dice y dejar que su espíritu, el Espíritu de Dios, trabaje en nuestra vida y su palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para provocarnos a hacer algo con las demandas que Jesús y el cristianismo nos presentan para nuestra vida hoy. Y en primer lugar, se nos habla acerca de el amar a Dios. Se nos presenta como el primer mandamiento. Y las instrucciones de Dios en su palabra son para que nosotros las pongamos por obra. Dice Mateo 22:37, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el verso 38 dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Cuando pensamos en el amar a Dios, debemos tener claro que Dios es el único Dios y Él espera de nosotros adoración y un amor enfocado en Él, darle el primer lugar de nuestra vida. Amar a Dios no es como que me cae bien Dios, no, es más profundo, es un amor que lleva a hechos, porque el verdadero amor se demuestra más allá de las palabras, más allá de simples intenciones,
tiene que haber un enfoque. Por eso es que el gran mandamiento dice que tenemos que amar a Dios con todo. En Deuteronomio, capítulo 6, Dios le da a Moisés algunos instrucciones muy relevantes para la vida de la nación de Israel, que estaba recién salida de Egipto, de 400 años de esclavitud, que están forjándose como nación y necesitan instrucciones claras para vivir como el pueblo escogido de Dios. Por aquel pueblo a quien Dios había guardado, cuidado, amado, a pesar de las adversidades, a pesar de que por sus, perdonen la expresión, cabezonadas, se habían visto en problemas, pero Dios tenía propósitos para este pueblo. Y le pide, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la Nueva Biblia Viva dice, ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. El amor implica una relación de devoción personal, creada y sostenida por la obra de Dios en el corazón del ser humano. Consiste en esa experiencia gozosa de tener comunión con Dios, que se construye, se elabora día a día en la medida en que ponemos atención a su voz, prestamos cuidado a su palabra y procuramos actuar en obediencia y poner por obra los mandatos que hay para nosotros hoy. Y esa obediencia a Dios es fundamental para el carácter del amor con Dios. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces así que el amor a Dios es algo más que una emoción pasajera. No es cuando lo siento, implica decisiones firmes, tomar determinación en nuestra relación con Él. Porque el amor no es un impulso, no proviene de emociones que son fluctuantes, sino es un acto pensado, es un acto deliberado, en el que yo pongo en uso mi voluntad. Por eso es que yo decido amar a Dios con toda mi capacidad mental, con todo lo que soy y con todo lo que valgo. Y en esa relación de amores en la que está pensando nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo. La pregunta, ¿estamos amando a Dios? Que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, con todo. No es ama a Dios en medio de un montón de cosas que amas y que aprecias, sino es ámalo con todo, con todo tu ser, con todo lo que eres. Y el amar a Dios debe producir en nosotros el amor hacia el prójimo. El amar a Dios es un amor sacrificial, es un amor que busca dar sin pedir nada a cambio y que no se detiene a valorar, es que si le doy a Dios esto, valdrá la pena. Y de esa misma manera es que amamos al prójimo inspirados en ese amor. El amor debe ofrecerse como un acto consciente y consistente en el que yo decido hacer lo correcto y decido amar. El segundo mandamiento, dice el verso 39 de Mateo 22,
es similar. Dice, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con el que te amas a ti mismo. ¿Cómo amas a la gente que te rodea? ¿Conocidos o no conocidos? ¿Me caigan bien o no me caigan bien? Es la determinación de amar al prójimo como me amo a mí mismo. ¿Te amas? ¿Cómo es tu amor propio? Porque a veces el problema está ahí en que no tenemos ese verdadero amor propio y necesitamos ejercitarlo. Necesitamos ejercitarlo. Primera de Juan, capítulo 4, los versos 7 y 8 dice así la palabra de Dios. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es la fuente del amor. Y hoy podemos nosotros tomar decisiones que reflejen nuestro amor a Dios, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y la máxima expresión de su amor fue haber entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y ese amor que Dios nos ha dado y ese amor que tenemos para Dios debe reflejarse en todas nuestras relaciones. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Romanos 13, una parte del verso 9 y el verso 10 dicen: todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Un acto de amor es no procurar hacer daño de ninguna manera perjudicando a otra persona. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el verso 21 del capítulo 4 de Primera de Juan dice: y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Son enormes desafíos los que tenemos por delante. El desafío de amar a Dios con todo. El desafío de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Debe llevarnos a tomar decisiones día a día en nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo estamos reflejando ese amor que tenemos para con Dios? Quisiera darte algunos consejos sobre cómo vivir ese gran mandamiento. En primer lugar, tenemos que aprender a disfrutar el amor que Dios nos ha dado. Su gracia, su bondad, su misericordia, su fidelidad. Tenemos que aprender a expresar gratitud por tal amor, porque no lo merecíamos. Porque el amor de Dios lo recibimos por gracia. Y la gratitud a Dios debería producir en nosotros un estilo de vida de adoración a Él. Y adoración es más que cantar música suavecita religiosa. Yo puedo adorar
y expresar adoración cantando. Claro que lo puedo hacer. Pero adoración no se limita a la música. La adoración es un estilo de vida que procura honrar a Dios en todo. Donde yo me presento como un sacrificio, porque muchas veces tengo que morir a mí mismo, tomar la cruz, seguirle y hacer su voluntad para honrarle. Cuando Dios es el primer lugar de mi vida, yo trato de hacer su voluntad antes que la mía. Y trato de dejar que Él me guíe para descubrir esa voluntad que la palabra de Dios dice que es buena, que es perfecta y que es agradable. La palabra de Dios dice que los planes de Dios para tu vida y la mía son planes de bien, no son planes de mal. Así que aprendamos a disfrutar el primero, a expresar gratitud por ese amor recibido. Y la gratitud viene al lado de un estilo de vida de adoración. Y cuando yo valoro el amor de Dios, agradezco por su amor y adoro a Dios con mi estilo de vida, posiblemente yo voy a tratar de cultivar mi relación con Dios cada día. Y aquí no estoy hablando de una serie de requisitos religiosos que tratamos de cumplir, y si no lo hacemos nos sentimos culpables, porque el amor de Dios sobre nuestra vida no debería añadir culpabilidad. Es una relación que es por gracia, no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse o sentirse orgulloso. Cultivemos nuestra relación con Dios. Cuando yo trato de cultivar mi relación con Dios, trato de honrarlo, yo voy a procurar caminar en integridad, haciéndolo recto, llevando una vida ejemplar. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que Dios nos ayude a caminar, a disfrutar, a valorar, a descubrir cada día las manifestaciones de ese maravilloso, inagotable e incomparable amor. Y que disfrutar de ese amor se convierta en una prioridad en nuestra vida. Que vivir como corresponde a alguien que ha experimentado ese amor se convierte en una prioridad en mi vida. Que amar a Dios sea lo primero y que eso traiga como adherido el deseo de amar a mi prójimo como me amo a mí. Estamos en tiempos donde tenemos que aprender a amarnos unos a otros y descubrir qué es verdaderamente el amor al prójimo. Descubrir qué es el amor al prójimo. Porque amar al prójimo debería generar un efecto transformador en aquellos que están a nuestro alrededor. Amar al prójimo debería servir para que nuestras vidas y las vidas de otros sean transformadas. En Juan capítulo 13, los versos 34 y 35, Jesús dijo esto: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En Juan 15, versos 12 y 13, Jesús dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dios desea que amemos a nuestro prójimo. Y la manera, la medida,
La forma en que deberíamos hacerlo es de la misma manera en que Jesús lo hizo por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor sacrificial. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Filipenses dice que en nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo su posición como algo a lo cual aferrarse, sino que más bien se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo y muriendo en la cruz. La pregunta es, ¿estamos amando a nuestro prójimo así? Porque es la medida que Dios quiere que tengamos. Es la medida, la manera en que Dios quiere que lo hagamos. El verso 40 de Mateo capítulo 22 dice: los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. La ley de Dios se resume en esos dos mandamientos. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Deberíamos tener el cumplimiento de esos dos como una prioridad en nuestra vida. Si Dios es prioridad en nuestra vida, si Él es primero en nuestra vida, hacer lo que Él nos pide debería estar en primer lugar. Poner todo nuestro empeño en hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has amado. Hoy estamos delante de tu presencia por tu amor inagotable, porque has tenido de nosotros misericordia, nos has mostrado tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. No lo merecíamos. Y ahí es donde radica la maravilla de tu amor. Y te pedimos perdón si no hemos estado amándote con todo, si hemos estado fallando en eso. Si el amor que decimos tenerte no lo hemos puesto en práctica, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes a cambiar, a poner en orden las prioridades en nuestra vida. Y que amarte a ti y que amar al prójimo sea prioridad para nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor. Transfórmanos. Sigue hablándonos a través de tu palabra, porque queremos que tú seas el primero en todo. Que seas el primero en todo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta sesión. Nos hemos propuesto que sean de 30 minutos, así que gracias. Esperamos que podamos encontrarnos nuevamente en la sesión número 3 de la serie Primero Dios. Que Dios les bendiga, que la pasen bien y que tengan una excelente semana, donde puedan disfrutar, valorar y compartir el amor de Dios. Bendiciones.